Prácticamente la próxima semana nosotros todo lo que estamos viendo en estos últimos 2-3 capítulos de Mateo cambia por completo en otro escenario donde ya cuando Jesús se está acercando a lo que sería ese tiempo de entrega y crucifixión más adelante. Estamos al final de Mateo. Pero el capítulo 24 y particularmente el 25 ha sido de mucha confrontación porque tenemos por delante el anunciamiento de Jesús de su venida, de que va a regresar, pero a la misma vez una serie de parábolas que a nosotros nos ponen en perspectiva cómo los discípulos deben verse mientras aguardan esta venida. Entonces, entre esas parábolas, Jesús viene a estar, le está dirigiendo a los discípulos, pero si ustedes han seguido los sermones, saben muy bien que tiene un intercambio con los fariseos y los escribas. Así que Jesús viene de un momento donde está interactuando con los fariseos y escribas y le está hablando directamente a los discípulos. Así que viene a ser como un tiempo de enseñanza directa y de modelo también de cómo se ve corrigiendo lo erróneo del tiempo de los más religiosos de la época. Y aquí estamos en el capítulo 25 con un capítulo que parece que es un poco tenebroso. Y que está en ese momento. Ayer Neisha y yo estábamos viendo una serie que es de media horror. Y hay momentos donde hay como un suspenso. Y el Mateo 25 viene a poner como un suspenso en todo lo que nosotros nos estamos encontrando. Pero tú y yo nos encontramos a veces en momentos de suspenso. No sé cuál ha sido tu experiencia cuando te encuentras en una funeraria. Pero si hay un momento de suspenso, es cuando nosotros vamos y visitamos o somos partícipes de un velorio. Así que ¿cuál es tu experiencia? Si tú tienes la oportunidad de pensar un poco, ¿cuál es tu experiencia cada vez que tú vas a una funeraria? Voy para 16 años en el ministerio y perdí la cuenta de las veces que yo me he visto en una funeraria. Y usted enumere todo lo que usted se pueda imaginar, que no es usual, que pasa en la funeraria, y yo he estado allí, mandando para el cielo a quien yo digo, Señor, tú no lo vas a recibir. Si no se arrepintió, no lo vas a recibir. Orando por otros que, Señor, yo espero que en el último minuto se haya arrepentido. Hablando de las familias de personas que yo digo, gracias Señor por el testimonio de vida de esta persona. Y si usted, por lo menos, en mis conversaciones con pastores, la mayoría coincidimos que los momentos más difíciles de predicar es en la funeraria. Y si usted piensa que predicar aquí es difícil, imagínese predicar y enseñar en una funeraria en alguien que usted sabe que vivió la vida y no dio evidencia de que aceptó a Cristo en su vida. Esos son los más retantes. Y si usted se ríe, pero yo no voy a mandar para el cielo a alguien que yo no sé, ¿me entiende? Si en el último segundo le dijo, Señor, recíbeme, pues hasta el ladrón que estaba al lado de la cruz tuvo esa oportunidad. Pero uno tiene que ser muy cuidadoso. Pero ¿qué quiero decir? Y ese no es el punto, y nos desviamos bastante aquí de la funeraria. Los momentos en la funeraria son de suspenso, porque nos confrontan. Nos ponen la eternidad, nos ponen el futuro, nos ponen en un momento reflexivo de qué estamos haciendo hoy y cómo estamos delante de Dios. Si usted es creyente, eso es un momento de mucha meditación. Entonces, por lo menos a mí, cada vez que voy a una funeraria, mis preguntas recurrentes son, ¿qué estás haciendo con tu vida, Xavier? Un día tú vas a estar ahí. Yo me encontré en una funeraria en una ocasión y un hermano muy querido de esa congregación donde yo fui parte, antes de establecer Gracia Redentora, es un señor grueso, grande, muy jocoso, se durmió en la sala de espera y estábamos nosotros bromeando. Y el que me conoce sabe, y estamos dialogando y decimos, ¿y cómo será la caja de fulano? Y lo dijimos alto a ver si lo escuchaba. Y él abrió un ojo y me dijo, después que tú me mandes para adentro con un galón de parcha, de jugo de parcha, yo estoy feliz ahí adentro. Pero la realidad es que no se ve así.
Todos nos vemos dentro de una caja y es un momento que nos eriza la piel porque decimos, ¿qué va a pasar? Nos pone a reflexionar de la eternidad, nos pone a reflexionar de qué estamos haciendo, pero la realidad es que la tumba o el momento que hay una caja frente a nosotros es el momento donde la resolución a todos los problemas de tu vida llegaron a esa resolución. Donde todos los problemas de tu vida llegaron a una resolución. Así que el momento que nosotros nos encontramos con que termina nuestra vida, se contestaron todas las preguntas, porque se acabaron. Llegó el final. Así que todos nosotros nos encontramos con ese suspenso mientras nosotros caminamos de este lado del sol. El final de nuestras vidas es una respuesta como tú y yo hemos vivido. Yo creo que ustedes entiendan esto desde el inicio ahora. El final de nuestra vida es una respuesta de cómo hemos vivido. Y todos anhelamos eternidad. Y yo no estoy hablando de la eternidad de que pasamos por situaciones que decimos, trágate, ábrete tierra y trágame. No estoy hablando del anhelo de la eternidad que no deseamos vivir más. Estoy hablando del anhelo de eternidad, que es que deseamos que el dolor en este mundo y en este tiempo, en esta vida ya termine y estemos delante del Padre por toda la eternidad. Algo en nosotros siempre anhela eternidad. Algo en nosotros anhela de que lo que vivimos en este pequeño tiempo en la tierra termine. Puede ser una enfermedad terminal que te está agobiando, o no necesariamente terminal, pero te consume los días. Puede ser las situaciones familiares que tú dices, Señor, ¿hasta cuándo va a acabar esto? Puede ser el dolor del pecado que rompe relaciones, que rompe tantas dinámicas en nosotros, que rompe incluso hasta nuestra comunión a veces. El cansancio que nos agobia de lidiar con el pecado y con un mundo caído, también produce en nosotros un deseo de eternidad. Por eso vemos y en una expresión y en lo que la iglesia viene a ser como un testimonio visible de ese anhelo de la eternidad, es cuando nosotros estamos en la cena del Señor y decimos al final, Señor, Maranata, regresa pronto. Ven, Señor. Vemos las noticias y todo como que no baja el nivel y como que la intensidad de ese fuego a nivel social sigue creciendo. Y tú dices como que no podemos mirar para el lado y por lo menos tener un respiro. Pone en nosotros un deseo de eternidad. Y yo creo que Mateo 25 va dirigido principalmente a las palabras de Jesús a este tema de la eternidad. Y nos presenta un castigo eterno, pero también nos habla de una vida eterna. Y para que nosotros entendamos un poco de dónde venimos, en los primeros 30 versos que el domingo pasado Ricky estuvo predicando, tuvimos las parábolas de las 10 vírgenes y de los talentos. Y una de las cosas que nosotros pudimos ver mientras Jesús comienza este discurso de parábolas, de cómo es el reino de los cielos y será semejante a 10 vírgenes y a la parábola de los siervos con los talentos, es que ¿qué estamos haciendo mientras aguardamos su venida? ¿Cómo vamos a ser hallados mientras nosotros esperamos que Él regrese? ¿Cómo el discípulo se ve ocupado mientras esperamos? Y es que el verdadero discípulo como fruto, así como decía Ricky la semana pasada, se ve ocupado en su obra. Se ve invirtiendo en el reino con expectativa de que el rey regresa. Pero aquí entonces de momento en el versículo 31 Jesús se mueve a una parábola un poco distinta pero muy relacionada. Y es esta parábola de las ovejas y los cabritos. Y en esta parábola, si algo ocurre en esta parábola de las ovejas y los cabritos, es que viene a ser una prueba de la hipocresía del corazón. Mateo 25, si algo hace Mateo 25 es que nos enseña a cómo debemos vivir la vida que se te ha dado en este tiempo. Y si tu vida no hace sentido, Mateo 25 nos ayuda a entender cómo la vida debe hacer sentido. Porque provoca en nosotros que nos preguntemos
cómo tú has estado viviendo, cómo tú estás viviendo ahora e incluso cómo se va a ver tu vida, no ahora, a partir de mañana, en tu futuro, tus próximos 5 años, tus próximos 10 años, tus próximos 20, tu eternidad. ¿Cómo va a lucir tu vida? Estas son preguntas que Mateo 25 viene a responder. Entonces, ¿qué está describiendo Jesús? O más bien nos describe Mateo por medio de la parábola que Jesús está hablando a sus discípulos. Entendamos lo que está aquí ocurriendo. Primero, lo que está ocurriendo y lo que está describiendo esta parábola. Nos presenta que el Hijo del Hombre venga en su gloria. Jesús está hablando del mismo. Lo que está haciendo es que está apropiándose de la imagen de Daniel 7, verso 13, donde se apropia de esta imagen de autoridad. Y usted sabe que una de las mayores descripciones, una de las descripciones más preferidas de Jesús en los evangelios de hacer referencia es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y es una figura de autoridad, dice que va a venir como un rey y va a venir a juzgar las naciones. Eso es lo que está ocurriendo en la parábola. Pero en la parábola no solamente se sienta este rey, que se le llama el Hijo del Hombre, con toda autoridad, y está en su trono, sino que ahora tiene todas las naciones delante de él, y ahora divide las naciones. Y es una división muy sencilla. Hay unas que son llamados ovejas y otros que son cabritos. Y lo que hace y lo que está describiendo es, las ovejas son los que le siguen y los cabritos son los que lo han rechazado. Esa es la imagen. Pero después de ahí de esa división, el rey va a emitir un juicio con aquellos que están a la izquierda y a la derecha. Aquellas ovejas, los que le han respondido a su llamado, sencillo, vida eterna. Los cabritos que no han respondido y que han sido rebeldes en su respuesta, hay un castigo eterno. Eso es lo que dice esta parábola. Y recuérdense de algo, las parábolas en sí mismas tienen una enseñanza. Así que es una historia que está relatando Jesús, que no necesariamente es literal, pero que Jesús la está utilizando para llevar una enseñanza y unos principios que debemos nosotros obtener de ahí. Entonces, ¿qué representa esta parábola? Simplemente con el Hijo del Hombre, rey en su trono, dividiendo, juzgando, unos para castigo eterno y otros para vida eterna. Primero es un contraste con la enseñanza de los fariseos de la época. Porque recuérdense que Israel está bajo la expectativa de que Israel es el rebaño de Dios. Israel son las ovejas de Dios. Y aquí Jesús le está diciendo, y fuera de Israel, todos los demás son gentiles. Aquí que solamente quien se va a salvar es Israel. Así que Jesús viene a romper por completo con este paradigma que los fariseos venían enseñando y les está poniendo delante, y este es el glorioso poder del Evangelio, que está siendo anticipado en las palabras de Jesús, es que ahora de las naciones, no solamente en Israel hay ovejas, es que de todas las naciones hay ovejas. Y entre Israel y todas las naciones también hay cabritos. Así que ahora este rey en su juicio viene y hay una expectativa de respuesta que no solamente es hacia Israel, es hacia todas las demás naciones. Así que no solamente la nación de Israel o el Israel étnico se va a salvar. Es que entre ellos hay ovejas, entre ellos hay cabritos, pero también hay ovejas en otras naciones. Así que esta enseñanza viene a contrastar lo que los fariseos vienen enseñando. ¿Qué representa la parábola entonces? Que las evidencias de todas las naciones y todos aquellos que van a rendir cuenta, la evidencia del recibimiento de Cristo será parte de un juicio. ¿Cómo ellos recibieron a Cristo? ¿Cómo entonces respondieron a Cristo? Esa era la materia de juicio, el juicio final. Pero vamos a hablar de qué enseña. Lo primero, el verso 31 al 33, nosotros vemos en esta parábola que hay el regreso de un rey. Está anticipando que va a venir este rey, vuelve el tema, toma el tema nuevamente de su venida y va la figura del Hijo del Hombre, referencia a Daniel 7:3. Y la figura, los que no están familiarizados, es una figura de autoridad donde Daniel describe a este que está gobernando, rigiendo como hierro a todas las naciones. Así que la figura que se le atribuye al Hijo del Hombre, y en este caso Jesús como rey, es aquel que tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Nada lo puede impedir.
Pero lo segundo que está ocurriendo del 34 al 40 es una división. Pero es una división decisiva. Y lo interesante es que hay una respuesta a las necesidades del rey. El rey está expresando que hay unas necesidades y se espera una respuesta a este rey. Así que tuve hambre, espero que alimenten. Tuve sed, espero que me den agua. Fui forastero, espero que me reciban. Estuve en la cárcel, espero que me visiten. Estuve enfermo, espero que me visiten. Así que hay unas necesidades que el rey está expresando. Y hay una respuesta. Unos respondieron, otros no respondieron. Pero lo interesante de la primera respuesta a aquellos que se les describe como oveja es que ellos le hacen una pregunta para atrás al rey. Y le dicen, pero ¿cuándo te visitamos? ¿Cuándo nosotros te dimos de beber o de comer? ¿Cuándo? Explícanos. Y el rey le dice, cuando le hiciste a uno de estos pequeños hermanos, a mí me lo hiciste. La pregunta que queda ahí, ¿quiénes son los hermanos? ¿Quiénes son los hermanos? Vamos a contestar la pregunta. Vamos a Mateo 12, porque vemos a Jesús previamente hablando, diciendo quiénes son los hermanos. Mateo 12, verso 49 al 50 dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Más adelante, Jesús está describiendo aquí, todo el que hace la voluntad del Padre es mi hermano. Y mira cómo luego lo dice en Mateo 23, verso 18. También decís, no es nada el que alguno jure por el altar. No, espérate. Tengo el verso que no hay. Les digo ahora. No les digo ahora porque no la encuentro. Era la segunda evidencia de que los hermanos que está hablando Jesús precisamente los describe como aquellos que hacen la voluntad del Padre. Así que Jesús viene en el mismo libro de Mateo, capítulo 12, y hay otro momento en el capítulo 23 que no lo voy a buscar ahora y no se enfoque, hermano. Téngase conmigo. Que Jesús vuelve y repite algo muy similar. Los que son mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Y Jesús, recordemos algo, Jesús le está hablando a sus discípulos. Así que lo que le está enseñando por medio de esta parábola es que le está diciendo que una evidencia de un discípulo genuino es la relación también que tiene con otros discípulos. Si usted ha seguido la línea de lo que nosotros llevamos en los sermones pasados, la evidencia de un discípulo verdadero es que mientras está aguardando, está ocupado en las cosas de su Señor. Pero también no solamente está ocupado en las cosas del Señor, es que ahora Jesús le está diciendo, mientras yo vengo, voy a estar pendiente a cómo ustedes se relacionan los discípulos con ustedes mismos. Parte de una evidencia es cómo nos relacionamos discípulos con discípulos. Y esta división que Jesús está haciendo a sus discípulos, o más bien en la enseñanza de la parábola, es una división que no tiene un punto medio, no hay un neutro. Y a usted y a mí nos encanta colocarnos en puntos neutros. Cuando hay coyunturas o decisiones difíciles, me quedo aquí, que nadie me ve aquí ni acá. Pero Jesús está precisamente diciendo a los discípulos, no hay un punto medio para poder ser complaciente en esto. O eres de izquierda o eres de derecha. Y es mucho más que un nivel político. Pero lo último que sucede en el verso 41 y 46, que tiene que ver muchísimo con lo que estuve hablando en mi introducción, es que hay una realidad eterna de la cual Jesús está hablando.
Porque aquí entonces está hablando de que las palabras que a los que están prácticamente a la derecha, Jesús le está diciendo, oye, ustedes van a ser herederos del reino que estaba desde antes de la fundación del mundo. Pero los que están a su izquierda ahora, los cabritos, las palabras de Jesús son totalmente opuestas. Porque ahora les está hablando, les está diciendo que hay una sentencia de un fuego eterno. Y mientras hay muchísimas posiciones teológicas que incluso vienen a negar en cierto sentido la realidad de un infierno y un fuego y un castigo eterno, Jesús es muy claro de que sí va a haber un castigo eterno. Y nosotros creemos aquí que sí, las palabras de Jesús son verdaderas. Hay un castigo eterno. Pero las acciones de los que son seguidores de Jesús van a tener unas consecuencias que los van a llevar a un reino eterno o los van a llevar a un castigo eterno. Y eso es lo que está hablando Jesús a sus discípulos. Para nosotros, ¿qué representa esta realidad? Quiero hablar varias cosas, 3 cosas principalmente en este punto, que habla a nosotros. De esta parábola nosotros podemos apreciar el regalo de la salvación. Yo quiero que entendamos lo siguiente, porque miramos la ciencia ficción y lo que es el mundo cinematográfico ha moldeado tanto nuestra concepción de la venida del Señor y del juicio. Y la cultura dispensacionalista en esta sociedad, con las Biblias de estudio, y no voy a hacer referencia ahora para no ofender a nadie, nos vienen a formar tanto cómo pensamos que van a ser los últimos días y cuándo es la realidad de la venida de Jesús, que miramos el juicio y los últimos días con más temor que con esperanza. Y los creyentes no vemos ese tiempo, no debemos ni siquiera experimentar temor. Si algo hace en la realidad de que hay una eternidad y que va a haber un juicio final, es que trae gozo al creyente. ¿Por qué? Porque el juicio muestra que es un despliegue y una demostración de la gloria, de la misericordia de nuestro Señor a todos sus santos y escogidos. Porque es la evidencia de que nuestro Dios que nos ha salvado, que nos ha escogido para salvación, nos ha prometido que el mal no va a triunfar, que el mal se va a acabar, que el pecado llegó a su final, que es la victoria del Cordero consumada sobre la muerte y el estado de quebranto que tú y yo todavía nos lidiamos con él. Nos recuerda también que la doctrina de la eternidad, si nosotros no tocamos esto, no nos interesamos por conocer la eternidad, significa que el Evangelio perdió sentido. Porque el Evangelio lo que ha venido a cambiar principalmente es tu estatus y mi estatus eterno. Y si nosotros no vemos y apreciamos lo que es la doctrina y toda enseñanza sobre la eternidad, nosotros hemos perdido no un pedazo del Evangelio, lo hemos perdido todo. Si algo ha hecho el Evangelio cuando ha llegado a nosotros, es que nos ha cambiado para eternidad, por siempre. Y nos ha garantizado una salvación que ni tú ni yo la podemos remover de sus manos. Que ni tú ni yo nos podemos interponer. Ni tú ni yo podemos cambiar ese destino. Lo segundo que hace una parábola como esta es no solamente nos ayuda a apreciar el regalo de la salvación, es que también nos permite examinar la hipocresía de nuestras vidas. Nos permite mirar la hipocresía de nuestra vida porque nos coloca en una posición de mirar y decir, lo que yo profeso es lo mismo que yo vivo. Lo que yo digo que creo, mis días se ven cumpliéndolo de esa manera. Y la realidad es que conocemos muchísimo a veces la Biblia, pero no somos muy prontos para fomentar un carácter de amabilidad y de cuidado hacia otros.
Nos lleva a mirar que mientras nosotros decimos amén y amén a todo lo que nosotros estamos leyendo y al cuidado y como hablaba hoy el pastor Félix de la compasión, mientras nosotros decimos amén cada semana a todo esto, la pregunta es cómo respondemos a la necesidad de otros. Porque tú y yo tenemos un mal, sí, tú y yo, que somos muy prontos para demandar cuidado para nosotros, pero no somos muy prontos para darlo a otros. En muchos momentos, tú y yo no estamos tan ocupados o pensamos que otros no están tan ocupados como para atendernos. Pero cuando se trata de nosotros, estamos demasiado ocupados. Estamos demasiado comprometidos. Así que necesitamos mirar y decir, Señor, ¿hay algo de hipocresía en mí? Recuerden, Jesús está hablando a sus discípulos y les está recordando, no hay un punto medio. No es posible que tú y yo estemos en un punto medio sobre esto. Y si hallamos hipocresía en nuestros corazones, debe provocar arrepentimiento en nosotros. Pero lo tercero que nos permite ver en nosotros ante esta realidad es que también debe provocar una reflexión de cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo. ¿Estamos ocupados dando frutos de compasión? Y la realidad es que todos los días tú y yo estamos orientados a Dios. Aún el ateo más consciente, sus días están delante de Dios. Y lo que significa es que tú y yo vivimos una vida donde o aceptamos o rechazamos a Dios. No hay punto medio. Para el ateo y a veces el agnóstico lo que sucede es que no sabe que está rechazando a Dios. Pero toda su creación está delante de Dios dando una respuesta diaria. Cada mañana que tú te levantas y cada noche que tú te acuestas, tú y yo somos partícipes de una respuesta a Dios. Por lo tanto, parábolas como esta deben ponernos a nosotros en reflexión de decir, ¿cómo se está viendo mi tiempo? Pero también tiene una aplicación a nuestras vidas y yo quiero pasar un tiempo en esta aplicación. Estas aplicaciones. Y para ello te voy a invitar que miremos cómo Pedro, hablando en esta misma línea, nos ayuda a comprender un poco lo que es esta venida de nuestro Salvador y su juicio sobre todas las naciones. Y el capítulo 3 de la segunda epístola de Pedro, versos 10 al 15, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego. Y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero, según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en las cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardéis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha, e irreprensibles, y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también vuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Pedro está haciendo el uso de la misma imagen del final, el juicio y cómo hay un llamado a los creyentes. Por eso, de toda esta parábola que hemos estado hablando, iglesia, yo quiero compartirle al menos 3 maneras de aplicar a nuestras vidas cómo responder a la eternidad.
a la realidad de la eternidad. Lo primero es que tú y yo debemos vivir con la eternidad delante de nosotros. Y este es el disco rayado. Y ya no puedo decir mucho esa palabra, quizás me dura 2 o 3 años más. Ahora tengo que decir el Spotify, el Apple Music rayado. Vivamos con la eternidad por delante. La eternidad y las palabras de Jesús a nosotros nos enseña que la eternidad es un asunto de todos los días. Incluso que este mundo donde tú y yo vivimos no es el fin. Que este mundo que pone un sentir en ti cada noche cuando vas a la cama y llegas y dices, ay Señor, ayúdame. No es el fin. Que lo que te lleva a tener que sentarte y poner tus manos en la cabeza, o simplemente en la ducha dejar la agua pasar y pasar y pasar y llorar, orar y clamar, todo eso que te pone de esa manera, no es el fin. Que la lucha que tú tienes con tus hijos y la carga y la rutina diaria y el cuidar a alguien que está enfermo, cuidar a alguien que posiblemente no está en su mejor capacidad, o la tensión a nivel de matrimonio, o la tensión con tus hijos, o con un ser querido, o en tu trabajo, no es el fin. Y si tú y yo no tenemos la eternidad por delante, lo vamos a olvidar muy rápido. No solamente tenemos la eternidad por delante, como Jesús nos las está poniendo en esta parábola. Lo segundo es que esperamos expectantes y activos. Tenemos esa eternidad, pero estamos esperando con gran expectativa y activos. ¿Cómo usted recibe a una persona que usted ha coordinado una visita a su casa? Quizás pueda haber gente que no le importa mucho, si cuando viene una visita, pero yo le voy a decir cómo se ve en casa y cómo el Evangelio ha sido una solución para traer paz matrimonial. Pero mi casa se vira patas arriba porque los baños tienen que estar limpios, el papel de baño tiene que estar en su lugar, y que nos pida a alguien un rollo de papel porque se acabó, porque qué vergüenza, no le dimos papel. Limpiamos, las nenas tienen que recoger la ropa en su cama y en el hamper, que no sé, porque la visita no va a subir a nuestros cuartos. Y los últimos 10 minutos, mi esposa coge un mapo y mapea toda la casa. Y estamos pendientes, preparados a la puerta. ¿Llegó? No llegó. Llaman en seguridad, fulano va a pasar, sí que pase. Y estamos pendientes a ver dónde viene. Y usualmente el que ha ido a casa sabe que yo estoy afuera o con la puerta medio abierta. Porque uno está esperando una visita. ¿Cuánto de esa expectativa la tenemos nosotros? Porque el Señor regresa. Si tu vida fuera esa representación de esa casa que estás esperando, ¿te puedo decir que tú hoy te encuentras con la puerta abierta esperando? ¿Ocupado? Pedro está aquí atendiendo en 2 de Pedro 3, 10 al 15. Precisamente nos está recordando que mientras la venida y esa eternidad de castigo o de recompensa de vida eterna es real, es un llamado santo. Es un llamado santo que tiene consecuencias eternas. Y si hay algún no creyente entre nosotros hoy, tú debes de ser recordado, y alguien que vaya a escuchar esto más adelante, tienes que ser recordado, como te decía ahorita, este mundo físico no es el fin. Tu vida se va a encontrar en algún momento, en definitivo, delante del Rey, teniendo que dar una respuesta a tu vida
por cómo han pasado los días y que tú has respondido con Él. Lo que tú y yo hacemos hoy tiene consecuencias para siempre. En tu familia, tú puedes decir que hay una urgencia en tu hogar. Tu padre, tu madre, puedes decir que vives con una urgencia en tu hogar para que todos anhelen la eternidad. No hay nada más caótico en un hogar con niños que un lunes a las 6 de la mañana y las 7. Escuela, lonchera. Y la asignación que tuvieron la oportunidad de hacer desde el viernes en la noche, se hace el lunes en la mañana. Señor, ven pronto. Y haciendo comida, y haciendo esto, lo otro, y corremos porque hay que llegar a tiempo. Pero ¿cuánto de la urgencia de nuestros días se van para que nuestras familias vean eternidad, anhelen eternidad? ¿Cuánto anhelas eso en tu casa? En nuestro trabajo. ¿Por qué tú ocupas el trabajo que tú ocupas? ¿Por qué tú haces lo que tú haces? ¿Por qué tu turno se ven de 8 horas, de 12 horas? O más de 40 horas a la semana. ¿Por qué trabajas tan poco? Tú tienes que contestarte eso, porque la manera que tú inviertes tu vida en trabajo es lo que tú estás construyendo. ¿Qué tú construyes? ¿Y para quién estás construyendo lo que estás construyendo? Y ahorita mientras nosotros estábamos en el inicio agradeciendo a los que colaboraron y ayudaron ayer, hubo una imagen que me llamó muchísimo la atención. Y yo creo que el equipo de media la puede presentar. Y me recordaba precisamente en esta sección que iba a predicar. Porque si nuestra vida espiritual fuera como esa imagen, la pregunta es, ¿cuánto de nuestras manos están ocupadas construyendo lo que el Señor ha llamado a hacer? Y si algo que debemos entender, y si no lo has entendido en esta iglesia, yo espero que hoy lo puedas entender. Nosotros no trabajamos, nosotros no nos ocupamos, nosotros no estamos sirviendo, y nosotros no estamos invirtiendo nuestro día afuera evangelizando, haciendo lo que tengamos que hacer, porque queremos más favor de Dios en nuestras vidas. Si usted hace de eso de esa manera, usted está bien equivocado. No hay mérito en nuestras obras que nos puedan dar la garantía de la salvación, como lo ha sido en Cristo Jesús. Pero los verdaderos salvos se van a encontrar en la vida cristiana con picote en mano y con manos a la obra. Y déjame decirle, la vida es igual de dura como esa lomita. Yo creo que María y Ámbar dijeron, vamos a santificar a estos hermanos allí. Y que el Señor los santifique. Son bromas. Pero tu vida espiritual se ve igual de ocupada. Como iglesia importa cómo testificamos y qué testificamos. La iglesia que ha sido redimida testifica. Y por último, mis hermanos, quiero terminar con esto. Abracemos la promesa de una eternidad. La vida eterna ha sido prometida por uno que está en su trono, que de acuerdo a sus propias palabras tiene autoridad sobre todas las cosas, y que es un trono de gloria regido por alguien que no cambia, que no duerme, que no se cansa, que lo conoce todo, que tiene control de todo, y que a diferencia de usted y de mí, cumple sus promesas. Saber que Él está en su trono
hablando sobre el fin y una eternidad. La pregunta es si esto produce en ti seguridad y paz de esta verdad. Lo más difícil para un ser humano es tener que esperar. Y si tú no coincides conmigo es porque usted nunca ha ido a una fila de Luma, de Acueducto o GP o de cualquier oficina de gobierno. O métase en fila del banco el día que reciben seguro social. ¿Sabe por qué? Porque la espera nos pone en una posición de nada de control. Y a ti y a mí nos encanta tener el control de las cosas. Pero tener que esperar la llegada del rey y la promesa del rey es que es muy distinto, porque en esta promesa no está descansando sobre una persona en particular de qué hace, qué no hace, cómo lo ejecuta. Es que tu espera y la mía es por una sentencia y unos hechos que ya son confirmados. De que Cristo fue a la cruz y se levantó de entre los muertos. Entonces, iglesia, las circunstancias cambian en esta vida. Pero el que está en su trono no cambia, no se cansa y va a cumplir su promesa. Que seamos hallados viviendo con la eternidad por delante, expectantes y activos mientras esperamos y abrazando la promesa de que Él tiene la garantía de nuestra eternidad. Inclina tu rostro.